de la misma palabra de Dios. Y yo me sorprendía, el día de ayer recibo dos noticias. Una me la manda el hermano Emilio. No dudo de que él me la haya enviado, de esto corroborar esta información, pero por ejemplo me manda una información donde en la alcaldía Iztapalapa las personas que quieran cambiar sus actas de nacimiento por ideología de género lo van a poder hacer en la alcaldía Iztapalapa. En Hidalgo, los matrimonios igualitarios ya pueden adoptar a hijos. Y solo por darle algunos ejemplos, porque podríamos profundizar mucho en esto. Y todos estamos en este mundo, pero Jesús claramente dijo que Él no es del mundo y que tampoco nosotros somos de este mundo. Amén. Nosotros no pertenecemos aquí. Hay una esperanza gloriosa porque Él nos dijo que un día iba a regresar por su amada iglesia. Y repita conmigo, usted y yo somos la iglesia. Pero Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que esté consagrada y apartada para Él. Sin duda para usted y para mí esa es una esperanza gloriosa de lo que hoy estamos esperando como iglesia. Amén. En medio de todas las actividades que hay en el mundo que hoy están absorbiendo tus fuerzas, tu atención, la diversidad de problemas que pueda haber. Por ejemplo, ayer que hablaba un poquito con mi hermano Cuauhtémoc, yo sé que él anhela, extraña estar acá, pero por su trabajo le tiene que estar dando clases en línea y no sé si ya presenciales, porque por lo menos ya en noviembre, según la SEP, ya van a empezar las clases presenciales para todo el nivel básico. Eso es lo que ya tienen programado. Eso no significa que no sigamos en pandemia, tenemos que seguirnos cuidando, tomando todas las medidas que corresponde, incluso hasta poder entrar aquí. Usted sabe, se le da gel, se sanitiza, se le toma la temperatura, llevamos un registro desde que regresamos a la iglesia. Pero en medio de todo aquello que nos está quitando hoy la atención, estamos perdiendo de vista, repita conmigo, lo que verdaderamente es importante. Lo que hoy ya en muchos púlpitos no se predica, que un día va a regresar el Señor Jesús. Que hoy ya no se quiere hablar mucho a través de los púlpitos de arrepentimiento, de pecado y confrontarlo como tiene que ser. Hoy ya no se quiere hablar mucho de eso. Hoy la gente prefiere estar escuchando temas que le va a ir bien, prosperidad. Y sí, Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú seas próspero en todas las áreas de tu vida. Pero hoy tenemos que hablar de la esperanza que está reservada para aquellos que creemos en Jesús, para aquellos que nos estamos esforzando en medio de todo esto y pareciera que estamos luchando contra, o que estamos nadando contra corriente. Porque hoy, usted sabe, hace algunos meses se autorizó el que alguna mujer en este país podía abortar. Y eso está pasando hoy. Y yo se lo venía diciendo aún en el tiempo de la pandemia. Hay una agenda que se tiene que cumplir, una agenda que trae el mundo, y dentro de eso está también la ideología de género y el pro aborto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a la esperanza que tenemos? ¿Podemos vivir en este mundo sin estar condicionado a Él? No te puedes adaptar a lo que está aquí en el mundo. No, nada te puede condicionar. ¿O está usted aquí porque el pastor lo fue y lo sacó de su casa y se lo trajo hoy aquí? ¿Por qué está usted hoy aquí? Aunque algunos vengan cansados, porque sé que algunos vienen de trabajar.
Algunos quisieran estar aquí, pero también salieron en la noche de trabajar y al rato regresan a trabajar, por algo no están aquí. Pero hoy si usted está aquí, pero usted no está condicionado para estar en este lugar. Usted está aquí porque desea una palabra que pueda cambiar su vida. Que venga a usted hoy una esperanza, el por qué estamos aquí. Porque hoy pareciera que en medio de toda esta pandemia, ¿cuántas iglesias no cerraron? ¿Cuántos ministros, pastores no se nos adelantaron en esta pandemia? Yo no me atrevería a decir jamás si estaban en pecado. No. Simplemente partieron. Fue el tiempo que Dios tenía para ellos. Pero hay una esperanza para ti y para mí. Pero tenemos hoy, repita conmigo, tenemos que consagrarnos. Tenemos que apartarnos para Dios. Tienes que dejar las cosas que te están quitando el tiempo, las cosas que te están absorbiendo y que te están desviando de lo más importante, que es de amar y de servir a Dios con todo tu corazón. Y esta enseñanza de la esperanza es muy clara en la Biblia. Y dígale a su hermano que tiene a un lado, no deberías de dudar de lo que Dios dice. Mire, porque hoy, para muchos aquí en la iglesia, yo sé que la lucha que ustedes puedan tener es dura, es complicada, y tal vez puede ser la mayor prueba que tú has vivido o tengas hoy. Pero quiero decirte que si tú regresas y volteas un poquito la mirada a lo que vivió la iglesia primitiva, porque hasta pareciera que se nos olvida cuando tú lees el libro de Hechos y ves todo lo glorioso que Dios hacía a través de los apóstoles, y cómo Pablo era usado y levantado, como Pedro, como Juan, y cómo los apóstoles eran usados. Pero pareciera que hemos perdido de vista que estaban en medio de una persecución por medio del Imperio Romano, donde no había Biblias, pero tenían algo más poderoso que eso, que era al Espíritu Santo en ese momento y la unidad, porque todo lo tenían en común. Y hoy tú y yo tenemos la dicha no solo de tener al Espíritu Santo, sino tener una palabra, la Biblia, como hoy la conocemos. Y la iglesia de aquel tiempo, repita conmigo, era un privilegio. Vamos, repita conmigo, era un privilegio dar su vida por el Evangelio, dar su vida por Jesús, porque ellos sabían que tenían una esperanza. Por eso Pablo estaba convencido y decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él estaba convencido de esa esperanza, que sabía que el estar aquí en la tierra era servirle a Cristo y el morir era estar ya con Él para siempre. Si le va a dar palmas, déselas fuerte al Señor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 12 y 13, por favor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor en la versión Las Américas: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora, repita conmigo, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible algo que tú deseas. No sé cuál sea tu mayor anhelo,
tu mayor deseo? Mi mayor deseo es estar un día con mi Señor. Por eso estoy aquí. Por eso hago lo que hago. Por eso los que le servimos a Dios sabemos por qué lo hacemos. Y sabemos que no es tiempo perdido. Es un tiempo invertido. Porque estamos invirtiendo en el reino. Amén. La esperanza, en otras palabras, es la certeza, la convicción en las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Por ejemplo, cuando alguien se va a casar o cuando recibe la bendición pastoral, regularmente se hacen promesas, pactos, ¿verdad? Donde prometemos estar con esa persona todos los días de nuestra vida. Aunque lamentablemente en algunos casos se les olvidan esas promesas o esos pactos que hicieron ahí. Por eso, gloria a Dios, porque nuestro Dios no olvida su pacto ni sus promesas que ha hecho con su pueblo. Entonces, eso es una garantía para nosotros, una certeza de saber que lo que Dios me ha prometido para mi futuro se va a cumplir. Amén. ¿Por qué Dios nos libró del medio de esta pandemia? ¿Por qué Dios te ha guardado hasta este día? Porque tiene un plan, tiene un propósito contigo. Algunos se adelantaron porque ya era su tiempo, porque ellos cumplieron un ciclo, cumplieron un propósito. Pero si usted y yo seguimos aquí, es porque hay un plan, hay un propósito con usted. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no olvidemos que cuando Pablo le habla a esta iglesia de Corinto, era una sociedad moralmente corrupta, como hoy día. Hoy lo he dicho aquí abiertamente, en el mundo se maneja una doble moral, ¿o no? Mire, creo que ayer fue, o en estos días, hubo una manifestación que no estaban a favor del maltrato animal. Y yo tampoco estoy a favor de que se maltraten a los animalitos, a las mascotas. Pero no es posible que defiendan mejor la vida de un animal, de una mascota. Y por otro lado, están a favor del aborto. Una doble moral. Otro ejemplo. Por un lado, censuran una caricatura que muchos crecimos con ella, la de Pepe Le Pew. Usted tal vez acordará, los que ya son de mi, diría mi abuelita, de mi rodada, de ese Pepe Le Pew que era un pequeño zorrillito que andaba correteando una gatita siempre, queriéndola enamorar. ¿Sí la recuerda? ¿Sí se acuerdan algunos? Y los que no, pues lástima, porque yo creo que ya ni en internet la van a encontrar, porque ya la censuraron, porque a eso le llamaron acoso. Y yo pregunto, ¿y la música que hoy escuchan los jóvenes, donde promueven la sexualidad y promueven a la mujer como un objeto sexual, cómo se le puede llamar eso? Y no pasa nada. O sea, hay una doble moral. Pero repita conmigo, nosotros como iglesia, nosotros como iglesia tenemos que ser íntegros, de una sola pieza, porque por eso viene el Señor. Porque las manchas en las vestiduras hablan de pecado, las arrugas en las vestiduras hablan de infidelidad. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Hoy la gente está viviendo confundida, incluso todavía con lo que en realidad es el amor. El amor, sin duda, es la cualidad más grande que una persona pueda tener. Y repita conmigo, es un atributo de Dios.
porque el amor involucra servicio sin egoísmo. No hay envidias, no hay injusticias, todo lo soporta. ¿Usted soporta todo? Nada más un amén. ¿Y los demás? ¿Y los demás no? Oh. Sin duda, amados, la fe es el fundamento y el contenido en el mensaje de Dios. Y repita conmigo, y la esperanza es la actitud y el enfoque. La fe, la esperanza es tu actitud. ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer por ti? ¿Cuántas cosas te ha prometido Dios? Reflexiona hoy, porque Dios te ha prometido muchas cosas. Y la Biblia, la palabra está llena de promesas para su pueblo, para su iglesia, para ti. Amén. Y Él quiere que tú las tomes, que tú las arrebates y que las creas. Ahí está la fe involucrada. Pero tú tienes que tener esa actitud, esa confianza, esa seguridad de saber que si Dios te lo dijo, así será. Aunque hoy tus ojos no lo vean. Si Dios, por ejemplo, ahorita me está enviando a Puebla, yo en Puebla puedo ver la obra terminada. Incluso el terreno que ya está ahí, yo ya veo lo que vamos a hacer ahí. Yo en mi espíritu ya lo alcanzo a ver, aunque ahorita mis ojos naturales no lo vean. ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cómo? No lo sé, pero sé que si Dios me está mandando, Él va a suplir todo lo que necesitamos para ese lugar, como lo ha hecho aquí, hasta el día de hoy. Aún en medio de todo lo que hemos vivido. Amén. Pero hoy hay mucha gente que está confundida. Repita conmigo, cuando la fe y la esperanza se alinean, usted tiene la libertad de amar realmente, porque llega a comprender cómo Dios ama. Y si tú supieras cuánto te ama Dios. Yo le decía a alguien, si tú supieras cuánto te ama Dios, que aún en medio de tus errores, que aún en medio de tus fracasos, que aún en medio de todo lo que tú has venido haciendo mal delante de Dios, Él solo te pide hoy que te arrepientas, que dejes de hacer lo que a Él no le agrada y que empieces a hacer lo que a Él le gusta. Entonces tú te darías cuenta y empezarías a darle un verdadero valor hoy a la salvación que Cristo te ha dado. Amén. Hoy día, aún fuera y dentro del cristianismo, hay una pregunta dentro del tema de la esperanza. Es, por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Para los que conocemos la palabra, sabemos perfectamente la posición o la postura, pero mire, para algunos hablan de la reencarnación. En algunas doctrinas hablan de la reencarnación. Incluso en ese tipo de culturas hasta no comen carne porque dicen, no sea que te vayas a comer a tu hermana o a tu hermano que se volvió en ese animalito o reencarnó en ese animalito. Pero la palabra es clara en cuanto a eso. En Hebreos dice que el hombre, repita conmigo, que el hombre muera una sola vez y después de eso, ¿qué? Viene un juicio. O sea, ese simple versículo echa por tierra el argumento o la doctrina de la reencarnación, porque el hombre
muere una sola vez, no dice que varias veces, una sola vez. Y su espíritu regresa a quien lo dio, que es Dios. La carne rendirá tributo aquí en la tierra, porque el hombre fue tomado del polvo o formado del polvo, y polvo volverá a ser. Y nuestra alma es la que está en juego. Pero usted y yo sabemos, la esperanza que usted y yo tenemos es saber que Cristo nos redimió, que Cristo nos compró y que Él nos libró de la muerte segunda. Y que un día estaremos con Él y reinaremos por la eternidad. Para otros, dicen que tienen que pasar un tiempo en el purgatorio. Y en la Biblia, en ninguna parte en la Escritura, habla de ese lugar. Solo hay dos lugares. Y la Biblia sí habla de ello. El Hades y el seno de Abraham. Según como vivamos en esta tierra. Porque cuando nos narra Lucas la historia de Lázaro y el rico no fue al Hades por ser rico, ni Lázaro fue al seno de Abraham por ser pobre, no. Sino cada uno estuvo en un lugar diferente según como caminaron aquí en la tierra, según las decisiones que tomaron aquí. Amén. Entonces nuestra esperanza está puesta en saber que un día estaremos en Dios y que Dios nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza es saber que Dios te ha llamado y Dios te está llamando hoy y Dios te está llamando al mundo en medio de toda esta pandemia. En medio de toda esta adversidad, Dios sigue llamando a las personas a que haya un arrepentimiento, a que busquemos a Dios, no una religión, que busquemos a Dios, que busquemos al Cristo de la gloria, que nos demos cuenta que es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y si usted y yo lo hacemos, hay una esperanza para ti y para mí. Pero para los que no entienden o no conocen de la palabra de Dios, todo esto es un misterio. Por eso es que recurren a diferentes especulaciones, diferentes tipos de enseñanza. Pero para los que creemos en la Biblia, para los que creemos en la palabra de Dios, sabemos dónde vamos a estar. Porque cuando creemos en la palabra de Dios y en su voluntad revelada, es cuando depositamos nuestra fe. Por eso es muy importante que hoy usted entienda algo. Usted debe de comportarse como una hija y como un hijo de Dios. Usted tiene un padre que le ama. Acepte la paternidad que Dios le da. Porque uno de los graves problemas que hay, sobre todo en la sociedad, sobre todo en la latina, es la falta de paternidad. Y aquí también puede entrar la paternidad espiritual. Porque cuando tú ves a Dios, no solo como Dios, sino que lo ves también como un papá que te ama, eso te da confianza a ti. Y yo daba el ejemplo en lo natural. Es como cuando tus hijos, por ejemplo Cuauhtémoc,
Ahorita tus hijos ya son mucho más mayores, pero te acordarás cuando eran más pequeños. Y tal vez llegaban del colegio con hambre, con sed, y seguro no les pedían permiso para abrir el refrigerador y tomar el alimento que quisieran, o tomar una fruta, o tomar agua, o piden permiso. Si somos hijos, pedimos permiso. Simplemente llegas y tomas porque eres hijo de la casa y tienes derecho a eso, ¿cierto o no? Cuando tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, comprada, redimida con la sangre del Cordero, tú tienes el derecho de entrar a la casa de papá. Y con la confianza que te da en lo natural de ir y tomar algo que necesites, tú puedes hoy tomar lo que necesites para tu vida. Pero a veces, ¿por qué no tenemos esa confianza? Porque solo vemos a Dios como Dios, y no es que esté mal que lo veas como Dios, porque Él es Dios, pero también es tu Padre, es nuestro Padre, es nuestro papá, un Padre amoroso, amén. Y nosotros vemos la palabra de Dios. Qué importante es el discipulado, porque hoy usted sabe, porque la Biblia tiene 66 libros. Usted sabe hoy por qué la palabra de Dios es la palabra revelada de Dios para nosotros. Porque la palabra de Dios, según el Salmo, acompáñenme por favor, Salmo 119, versículos 130 y 131. No es un libro más, es el único libro. Amén. Dice la palabra: Salmo 119, versos 130, 131. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Las palabras, la palabra de Dios que imparte luz, da entendimiento a los que somos sencillos y humildes de corazón. La palabra es luz a nuestros pies. Por eso en el discipulado se les puso en figura de la Biblia el candelero de oro, porque en ese candelero vemos el alfabeto hebreo, que son 22 letras. En ese candelero podemos ver unido de una sola pieza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el candelero estaba en el lugar santo. Y cuando los sacerdotes entraban al servicio ahí, el candelero tenía que estar alumbrado todo el tiempo. Porque la palabra es luz a nuestra vida. Es luz. Y la palabra de Dios, repita conmigo, nos muestra lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Dios, cuando te mira a ti, cuando Él te llamó, Él ve en una sola mirada lo que eras, lo que eres y lo que vas a hacer. Y en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, ahí lo podemos ver. Cuando Dios llama a Jeremías y en el versículo 5 le dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. O sea que antes de que tú fueras formado en el seno de tu madre, Dios ya te conocía. Ya te conocía. Ya sabía quién eras. Y después dice: y antes de que nacieras, te consagré. O sea, te apartó para Él.
porque tenía un plan contigo, porque tiene un propósito contigo. Dice, y te daré por profeta, ¿qué? Y te puse por profeta a las naciones. Ahí vemos el propósito. Te conoció mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que tú fueras formado. Habla de lo que eras y antes que éramos, porque llegamos a este mundo y nos perdimos, cada quien en sus asuntos, de donde Dios nos rescató. Pero Dios ya te conocía y Él te llamó hoy, te consagró, te apartó para Él. Él sabe lo que eres hoy, pero Él ya sabe lo que vas a hacer. O sea, aquí vemos que Dios a Jeremías le da a conocer el propósito que él tenía. Y tú tienes un propósito en Dios. Vemos que Dios muestra su misericordia y su justicia. Él quiere que gocemos del cielo, de lo que está ahí esperándonos. Cuando tú y yo tenemos ese entendimiento que nos da la palabra de Dios, que alumbra en cuanto a nuestra esperanza, eso habla de lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Tal vez tú hoy estás y no alcanzas tal vez a ver la salida de lo que estás viviendo o de lo que estás pasando. Tal vez no sabes cómo resolverlo. Como ayer me platicaba un poquito lo de Vane, ¿verdad? Que está en un dilema, si acepta, no acepta. Y lo más sabio que uno puede hacer es ora a Dios. O sea, no te dejes guiar por lo que te podemos decir nosotros. Yo te puedo dar un consejo, pero yo como persona también me puedo equivocar. ¿Está usted de acuerdo? O sea, yo te puedo dar un consejo que te puede ayudar, pero mi consejo es ora a Dios, porque para mí las decisiones más importantes que una persona puede tener serían 2, 3 o 4, no más. Primera, ¿con qué persona vas a vivir el resto de tu vida? O sea, ¿con qué persona te vas a casar? Porque la Biblia es clara. Y Dios le dice a los hijos de Dios, no te unas a yugo desigual. Y aún el yugo desigual también se encuentra dentro de la iglesia. Porque tal vez se pueden congregar ambos, pero uno le sirve a Dios y el otro no. Eso ya habla de un yugo desigual. Tú tienes que darte cuenta que hay un llamado en tu vida, que hay un propósito en tu vida. Y tienes que darte cuenta hoy lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, una de las razones por las cuales debes estar orando hoy, joven, jovencita que estás aquí, es orar por esa mujer o por ese varón que Dios tiene para ti. Y que usted no se adelante, espérese a que Dios le confirme que ese o esa mujer es la persona indicada para usted. Segunda, Señor, ¿dónde quieres que yo viva? ¿Dónde quieres que yo viva, Señor? ¿Cuál quieres que sea mi lugar de residencia? A mí Dios me dio mi casa hasta Tecámac y yo estoy muy contento y muy feliz allá. Y no me importa atravesar toda la ciudad para llegar aquí. Y hasta el día de hoy Dios ha suplido todo lo que necesitamos. Porque ¿qué sería lo más cómodo para mí? Pues tal vez buscar un lugar por acá para vivir, ¿no cree? ¿Cierto o no? Sería lo más sencillo o lo más práctico, pero no funciona así. Cuando yo le pregunté a Dios dónde quería que yo viviera, Él me dio esa casa.
Él me dio ese lugar. Y si Dios me lo dio, yo no me voy a mover a menos que Él me diga algo diferente. Otro punto por el cual tienes que orar: ¿dónde te vas a congregar? Porque no necesariamente es la iglesia que está en la esquina de tu casa. Y la muestra está que yo desde Tecámac me iba hasta el Metro Colegio Militar a congregarme. O de ahí al centro de la ciudad a congregarme. Es donde Dios me llevó y donde Dios cumplió un propósito con mi vida en esos lugares, y hoy Dios me permite estar al frente de aquí. No necesariamente es la iglesia que te quede más cerca. Se hace la recomendación, por supuesto, para que no haya el pretexto de poner la distancia. Pero el propósito real se va a cumplir cuando tú estás en el lugar correcto. O sea, si Dios no te dice que te muevas, tú no te muevas hasta que Dios no te diga. Porque si Él te dice que te muevas, a donde vayas y a donde Él te lleve, va a ser de bendición para ti. Amén. Y tal vez el cuarto punto es: ¿en dónde quieres que estudie o dónde quieres que yo trabaje? Porque no necesariamente la mejor escuela significa que sea la mejor para ti. Tal vez tú puedes decir: es que a mí me gustaría estar en el TEC de Monterrey, y a lo mejor te quedas ahí, pero puedes conocer gente que te puede desviar del camino. Y no porque la escuela sea mala, sino porque hay gente que te puede desviar del propósito de Dios. Y lo mismo pasa en un trabajo. No necesariamente porque sea el mejor trabajo donde yo gane mucho más dinero significa que sea el mejor para ti, porque puede pasar lo mismo. Pero en cambio, si tú oras a Dios y le dices: Señor, es de ti que yo acepte esta propuesta de trabajo, si hay paz en tu corazón, significa que Dios te está diciendo: hazlo, aunque todo el mundo te diga que no. Pero si Dios te dice: hazlo, hay paz en tu corazón, todo va a estar bien. Y Dios te va a guardar de cualquier situación. Pero si tú te mueves solo por moverte, porque tú quisiste, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero el propósito, quién sabe si se cumpla. Le daba yo el ejemplo de un árbol. Que yo diga: es que este árbol en la esquina no me gusta, lo voy a arrancar de ahí y lo voy a plantar aquí enfrente. En el puro trayecto el árbol puede morir, ¿o no? Amados, Dios tiene preparado para nosotros un futuro glorioso. Es vital para nuestra vida andar y estar firmes en Cristo. Hoy día, en esta pandemia, ¿sabe cuántos falsos maestros no salieron? ¿Sabe cuántos decían ser, pero no son o no eran? Y muchos que no eran, o creíamos nosotros que no eran, Dios nos ha sorprendido porque los ha levantado y están permaneciendo. Y le damos gracias a Dios por ello. Repita conmigo: tenemos la esperanza puesta delante de nosotros, una esperanza segura y firme. Es una ancla, repita conmigo, es una ancla para nuestra alma. Es como aquellos barcos cuando llegan a puerto, tienen que arrojar, repita conmigo, un ancla. ¿Y para qué sirve esa ancla?
¿Para qué sirve esa ancla? Para evitar que ¿qué? Que se vaya el barco. Que por lo menos ese barco, el tiempo que vaya a estar en ese puerto, esté seguro. Pero lo que le da la seguridad a ese barco de no ser movido por la misma marea o por las olas es el ancla. Entonces el ancla de nuestra vida es Cristo. Y si tú y yo aprendemos a firmarnos en Cristo y a confiar en las promesas que Él nos ha dado, nada te va a mover. ¿Sabe hoy que mucho creyente está en busca de las señales? Tiene comezón de escuchar a otros pastores, a otros ministros. Y tengamos cuidado de eso. Yo se lo digo con todo mi corazón. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, versos del 17 al 20, por favor. Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla de nuestra alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Mire, en otras palabras, dice aquí el escritor de Hebreos, algunos se lo atribuyen a Pablo. Habla de dos cosas inmutables, dos cosas que no van a cambiar. Una, es imposible que Dios mienta. Y que si tú y yo hemos buscado refugio en Él, te tienes que asir, o sea, tomarte de la esperanza que está delante de nosotros, de Cristo. Es nuestra ancla, es la que te sostiene. Y así como ese barco que está en puerto y que si no tuviera esa ancla sería arrastrada por las corrientes del mar, lo mismo pasa hoy con muchos creyentes que están siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, por las corrientes de la cultura, de sus sistemas organizados, extraviados y a la deriva, solo por el hecho de desconocer la palabra de Dios y por no tener clara la esperanza que hoy tenemos. Mire, Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les hablaba y les decía que Él iba a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que Él más de una vez anunció que iba a morir? Pero también anunció que iba a resucitar. Y ambas dos cosas ocurrieron cuando estaba con sus discípulos. Pero también les hizo una promesa, que Él un día iba a regresar. Y tan es así, uno de los versículos más conocidos y seguramente en este tiempo es Mateo 24, donde Jesús anuncia lo que iba a pasar antes de que Él llegara. Estamos viviendo tiempos donde se levanta nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, enfermedades, terremotos. Y cuando habla de terremotos no solo está hablando de sismos o terremotos naturales,
sino terremotos sociales, económicos. Bueno, ¿qué pasó con una empresa en China? ¿No hizo temblar a toda la bolsa en el mundo? Y también Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Noé? La maldad se había multiplicado. El clima había cambiado porque en aquel tiempo salió un vapor de la tierra y regaba todas las plantas. No llovía como tú y yo conocemos hoy. Empezó a llover justo después del diluvio. Y hoy estamos siendo testigos de cambios climatológicos, si no para muestra, vean las lluvias de los últimos meses. Y no solo en México, en el mundo. Los sismos que ha habido, los deslaves, los volcanes, los incendios. Bueno, y podríamos seguir un gran etc, etc, etc. Dígale a los hermanos que tiene a un lado, tenemos que conocer la esperanza a la cual fuimos llamados. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, repita conmigo, podemos anclar nuestra alma. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, ese es un ancla para tu alma. Porque cuando viene esa gran lucha a tu vida, no sabes qué hacer? Porque se te ha olvidado la palabra. Cuando tú confías en la palabra, en Dios que nos dejó su palabra, venga lo que venga, tú tienes que tener paz en tu corazón. Yo sé cuando a mí Dios me llamó. Y yo le decía a un joven hace rato, yo sé por lo que estás pasando, tus luchas que estás viviendo, porque a los que Dios nos rescató del alcoholismo, por lo menos al grado en el que yo llegué, cuando tú dejabas de tomar en tus fuerzas, empezaba una ansiedad por querer volver a tomar, a fumar, a drogarte, porque tu cuerpo te lo pide, porque ya lo habías acostumbrado a eso. Pero cuando Cristo trae libertad a tu vida, ya no hay más necesidad de nada de eso. De hecho, hoy día en lo personal y desde hace ya muchos años, el puro olor del cigarro hoy yo lo detesto, no lo tolero. Y antes yo me fumaba 2 cajetillas diarias. Y le digo una cosa, y yo se lo dije, de verdad yo veo la misericordia de Dios en mi vida, porque aún en todos los excesos a los que yo llegué, ahora que me enfermé de COVID, que me tuvieron que sacar placas de tórax para ver mis pulmones están sanos. Y usted sabe que una persona que fuma, hay problemas en sus pulmones. Y ahí yo solo puedo ver la gran misericordia de Dios. Amén. Así que ya no te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo, ni por sus culturas, ni hoy por sus ideologías, ni los sistemas que hay en el mundo. Estudia, conoce la palabra, porque esa es el ancla de tu alma, el ancla de tu vida, porque ahí están las promesas, ahí está la verdad de Dios. Ya no tienes necesidad de andar divagando, ni andar escuchando más, porque la palabra de Dios trae y llena tu vida. Y es la que te mantiene en un puerto seguro. Amén. Está muy serio, hermano. Así no son, siervo, ¿eh? Si los conocieras, así no son. Hebreos capítulo 6, verso 19 al 20. A ver si me pueden poner la versión
Dios habla hoy, por favor. Esta corriente que les decía es donde el cristiano se puede perder y está formada por circunstancias de este mundo, por los afanes de la vida. Pero ¿qué dice Hebreos? Esta esperanza, ¿qué dice? Mantiene firme y segura nuestra alma. Igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás de ese velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando Él a ser a sí mismo sumo sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Amén. No olvide que ese velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando Cristo entrega su vida en la cruz por nosotros, ese velo se rasgó de arriba abajo, en otras palabras, y desde ese momento hasta el día de hoy, usted y yo como hijos de Dios, por medio de ese gran sumo sacerdote que es Jesús, ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo. No, hermano, con ese amén yo no le creo. Con ese amén, o ya le estorba el cubrebocas. Será yo un imprudente al decir que se lo quite. Jesús entró primero ahí para resucitar de entre los muertos y hoy estamos anclados a Él. Y esa es nuestra gran esperanza, amados hermanos, que Él fue a prepararnos un lugar para que nosotros pudiéramos morar. Ya hay un lugar preparado para ti. Tienes que seguirte esforzando. Te animo para que te sigas esforzando. Te animo para que tu esperanza no decaiga en medio de esto. Es como hoy recibo una llamada antes de iniciar el servicio. Me dice, pastor, ore por mi papá, porque me dicen los médicos que lo tienen que entubar y él no quiere. Hace unas horas estaba saturando en 60% con oxígeno. Y si lo normal es de 90 hacia arriba, sin oxígeno, imagínense 60 sin oxígeno. ¿Qué está pasando? Su sistema respiratorio se está colapsando. O sea, tal vez de aquí a que terminemos de predicar, no sabemos qué pase. Entonces yo tuve que hablar y orar por ella y darle una palabra de esperanza, de saber que si su padre está en Cristo, que no se preocupe, que todo va a estar bien. Y que si es el tiempo que Dios tiene para él, que amén, que así sea. Y que Dios fortalezca a la familia. Es dar una palabra de esperanza, de ánimo en medio de todo esto que estamos hoy viviendo. Amén. Ahora yo te quisiera preguntar, ¿en dónde has puesto tu esperanza? Porque muchos pusieron su esperanza en una empresa, en un negocio. ¿Y qué pasó en medio de la pandemia? Adiós empresa, adiós negocio. Tal vez muchos pusieron su esperanza aún en un ministerio, las iglesias cerradas. Aunque tuvieras el mejor equipo, las mejores instalaciones, cerrada. ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza? No las pongas en las riquezas ni en lo que hay en este mundo, porque todo lo que hay aquí perecerá
y lo mucho o poco que logremos aquí, aquí se ha de quedar. Porque el día que tú y yo seamos llamados a su presencia, todo lo que hayas hecho aquí, aquí se queda. Aquí se va a quedar. Sea tu mejor ropa, los mejores zapatos, el mejor calzado que puedas tener, aquí se queda. Nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús, en la obra redentora que Él vino a hacer por nosotros. Y saber que Él se adelantó para prepararnos una morada a ti y a mí. Y que ese es el lugar que un día estaremos ocupando. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día estaremos donde Él está. Primera de Corintios 15:19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué Pablo dice que seríamos dignos de lástima? No olvidemos que en los días de Pablo, el cristianismo estaba viviendo, repita conmigo, un tiempo de persecución. Mire, no es como ahorita que usted y yo tenemos la libertad de venir a la iglesia a congregarnos, de tener una puerta abierta para que cualquier persona que Dios ponga en su corazón pueda ingresar y escuchar un mensaje. En aquel tiempo no era así. De hecho, en un discipulado que estamos dando en Tonanitla, yo les explicaba un poquito. Algunos de ustedes han escuchado hablar de las catacumbas en Italia, en Roma. Las catacumbas eran como tipo de cavernitas o cavernas que estaban debajo de la ciudad de Roma. Y en ese lugar, repita conmigo, estaban los cristianos. Porque justamente ahí es donde ellos llevaban a cabo sus cultos de adoración a Dios. Mientras en la Roma pagana hacían cultos o hacían sus orgías, sus fiestas, se emborrachaban y hacían una serie de barbaridades, mientras los hijos de Dios, escondidos en las catacumbas, haciendo sus servicios. Y ellos no tenían la libertad de cantar como usted y yo podemos hacerlo hoy. Ellos tenían que hacerlo desde lo más profundo de su corazón. Porque si eran descubiertos, los llevaban presos y los arrojaban literalmente al Coliseo Romano para que los leones se los devoraran. Eso algunos de ellos. A otros los quemaban vivos. A otros los usaban como velas humanas para alumbrar el palacio del emperador en turno. Y hoy resulta que venimos a la iglesia y no queremos adorar a Dios. Nos cuesta trabajo cantarle a Dios. Y Pablo le hablaba a esa iglesia, a ese tipo de personas que estaban congregándose y que estaban siendo perseguidos, que había una esperanza mayor para ellos. Por eso muchos de ellos que lo entendieron, era un privilegio dar su vida por Cristo y por el Evangelio. Y no se sorprenda, iglesia, porque lo que ya fue va a ser, dice Eclesiastés, y estamos viviendo un tiempo ya de persecución de la iglesia de una manera abierta. Yo le pregunto,
con lo que empecé. Si hoy están aprobando ciertas leyes, ¿quiénes somos los primeros que nos vamos a oponer? Vamos, anímese, ¿quién? Pues la iglesia. Y yo le pregunto, ¿usted cree que ellos no lo saben? Claro que lo saben. Por supuesto que lo saben. Y nos van a querer callar. Yo se lo dije algunos años, ahí me hablaron por teléfono, no sé quién, solo para amenazarme de muerte y que me callara. Y no me voy a callar. Porque a las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. O sea, a mí nadie me va a querer meter miedo y que yo deje de predicar como Dios me ha llevado a predicar. Porque la esperanza que yo tengo está puesta en Jesús. Y sé, estoy consciente que si hoy yo pierdo la vida por algo, o Dios es el plan de Dios y me lleva, yo voy a estar con Él. Esa es la esperanza que yo tengo, pero no es por mí, no es por lo que hago, es por lo que Jesús ya hizo por mí. Esa es mi esperanza. Pero le decía a otro grupo de hermanos donde también estamos yendo a compartir, también les decía, a ver, ¿qué pasaría si Dios decide llevarse al pastor hoy? Se lo pregunto yo a usted. ¿Qué pasaría si Dios decide, es tu tiempo, hijo? Hablando, refiriéndose a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Ya se acabó? ¿Cerramos la iglesia? ¿Qué va a pasar? Porque eso puede ocurrir hoy incluso. No sé si me está entendiendo, iglesia. La esperanza debe estar puesta en Cristo, pero usted también se tiene que levantar. ¿Sabe por qué mucha iglesia cerró? Y se lo tengo que decir tal cual. Porque fueron hombres como Eliseo. Y si Dios lo dejó ahí de ejemplo, no es para juzgar al hombre, sino lo que dejó de hacer. Eliseo no preparó a nadie. No quiso preparar a nadie. Ni siquiera aprendió lo de Elías. A lo mejor Elías lo hizo de mala gana, si usted quiere. Porque yo le dije, ¿verdad? Agarró su manto. Y entendió. Eliseo entendió y lo siguió. Tal vez Elías lo hizo de mala gana, pero al final preparó a Eliseo y le dio la doble porción. Pero Eliseo no preparó a nadie. Yo le he dicho a Dios, Señor, permíteme aunque sea preparar uno. Ya no pido más, uno. Que ese uno se levante y que ese uno pueda hacer más. Eso fue lo que pasó hoy. Muchas iglesias cerraron porque el pastor que estaba al frente murió y tal vez no preparó a nadie. O tal vez él estuvo llamando a discipulados y nadie asistía. Eso ya no fue responsabilidad del pastor. Si el pastor hace el llamado y no asisten, ¿de quién es responsabilidad? Por eso Jesús, cuando llamó a sus discípulos, ellos abandonaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. No dudaron. Aquí los llamamos al tiempo de oración, no quieren venir a la oración. Cuando estábamos en pandemia les pedíamos que se conectaran a la oración, no se conectaban. Ay, ya se quedó muy serio.
No lo estoy regañando. Le estoy haciendo que valore lo que hoy Dios le está dando y que ponga las manos en el arado, iglesia, y que se prepare. Y yo no sé por qué últimamente he estado hablando de eso, pero siento en mi corazón la necesidad, la gran necesidad de preparar a gente. Sino, ¿qué va a pasar? Y no porque yo diga, ya no preparé, ya se acabó la obra. No, la obra sigue porque Dios está. Y si usted no quiere, no se preocupe, Dios va a levantar piedras incluso. Y va a hacer que hablen y que compartan. Porque a veces también nos sentimos como Elías, ¿verdad? Ay, Señor, es que soy el único. No, a ver, Elías, no te confundas, papá. Yo allá tengo un grupo de profetas que no han doblado su rodilla a los Baales. No te sientas la última Coca-Cola del desierto. Pero el privilegio es tuyo porque yo te estoy llamando hoy a ti. Para que te levantes y comas este alimento, porque el camino que te espera es largo, es de 40 días. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Pablo le estaba hablando a una iglesia en ese tiempo que los beneficios que ellos podían tener no eran tangibles, o sea, no se podían ver, no se podían tocar, pero no significa que no estuvieran ahí. Entonces esa iglesia caminaba literal en una fe ciega, literal, en una fe, en una confianza plena en Cristo. Y la iglesia de hoy tiene que retomar, porque cuando Dios nos dice, paraos en el camino, paraos ahí, detenerte, o sea, detente un momento. Hoy la gente, mire, está así. El día no nos alcanza, estamos así. Ya se fue el año. Ya se fue el año. Y te darás cuenta cuántos propósitos de este año cumpliste. Otra vez va, es que la pandemia no me dejó cumplir. ¿Será? ¿Será? Ponga su esperanza, toda su esperanza en Cristo. Ancle su vida por medio de la palabra en Cristo. Y que nada lo mueva de ahí. Venga lo que venga, porque no olvide que la tierra y el mundo pasarán, pero su palabra permanecerá. Su palabra permanecerá. En aquel tiempo, de verdad, amados hermanos, no había beneficios tangibles que pudieran tocar. No, hermano. Es más, ahí se los dejo para que lo estudien. En el Nuevo Testamento habla. Solo reflexiónelo. Habla de instrumentos musicales para adorar a Dios. Escucha, en el Nuevo Testamento. Reflexiona. Si ellos como adoraban a Dios, ni siquiera cantaban, lo hacían de corazón, con todo su corazón hacia Dios. Ponga su esperanza en Cristo. Y con esto no le estoy diciendo que no detenga su vida en los proyectos personales que usted tenga, en su negocio, en su empresa, en lo personal, el querer estudiar. Ya terminaste una carrera, estudia una maestría. Ya terminaste la maestría, ve por un doctorado. ¿Y cómo se llama el otro hijo después del doctorado? Ya no, nada más, y ya de ahí son puras. O sea, no te detengas. Dios no quiere que tú te estanques, ni en tus proyectos personales, ni profesionales.
pero muchos menos espirituales. Tienes que crecer. Dios quiere que te desarrolles, que seas pleno. Cuando Pablo decía, yo anhelo que tú seas bendecido en todo, que así como prospera tu cuerpo, también tu alma, también tu espíritu. O sea, yo anhelo que seas próspero en todo. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Hoy, mire, es una arma de doble filo la tecnología, porque por un lado nos puede facilitar. Mire, yo por ejemplo en este pequeño aparatito puedo traer infinidad de Biblias aquí, de diferentes versiones. Puedo traer aquí carpetas por temas, infinidad de predicaciones. Claro que nos facilita, no que antes, no me dejara mentir mi siervo. ¿Cómo viajaban? ¿Cómo viajaba, siervo? A compartir la palabra a otro lugar. Y ya llevaban los cuadernos, carpetas, Biblias, cargando todo. Y no es que sea malo. Hoy la tecnología nos facilita mucho los trabajos, pero también hace que te desvíes o que te pierdas si no tienes cuidado. Hoy somos hasta flojos para cambiarle a la televisión. Se pierde el control y cómo te pones. El control. No miren el control, no miren el control, no miren el control. Ahí está al lado tuyo. Y en todo lo que le gastas no era más fácil levantarte y... Pero la tecnología nos ha hecho flojos. ¿O no? Bueno, ¿no se acordarán de los teléfonos de disco? Los chicos van a decir, ¿cómo que existía eso? Sí, donde tú agarrabas y esperabas a que regresara. No, y los chicos. O ya están unos más modernos, hasta con pura voz, ¿no? A fulano de tal. Y ya entra la llamada. ¿Por qué hasta eso? Pero bueno, ya no sé por qué les dije eso. Pero la esperanza que hoy tenemos debe estar puesta en Cristo. Hay algo mucho más importante, porque si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, los cristianos o el pueblo de Dios no habría podido obtener el perdón de pecados y por lo tanto no habría esperanza eterna. Pero gracias a Dios, porque Cristo resucitó al tercer día y venció a la muerte y le arrancó las llaves del infierno, se las quitó, y es ahí donde Jesús nos da la más grande victoria. Y la más grande esperanza que tenemos es que no vamos a ver una segunda muerte. No va a pasar por nosotros. Este cuerpo, ni hablar, de este polvo fue tomado, polvo volverá a ser, aquí rendirá tributo. Pero mi alma, Cristo ya la compró, Cristo ya la redimió, y no verá esa muerte segunda. ¿Cuántos hoy están viviendo sin esperanza? ¿Sabe que alguna vez los discípulos vivieron este proceso cuando vieron que Cristo había muerto en la cruz? Porque dice la palabra, no todos, menos Mateo, pero todos los demás regresaron a hacer lo que hacían. Pedro, junto con Andrés, regresaron a ser pescadores. Juan, Jacobo, a remendar redes, a limpiar redes, porque se quedaron sin esperanza, porque a ellos se les olvidó que Cristo ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Ellos pensaron que cuando murió Jesús ya se había acabado todo.
Y a ellos se les olvidó quién los había llamado. Dígale que tiene a un lado, no te olvides de quién te llamó. Y no fui yo como pastor, fue Cristo el que te llamó. Y Él no se equivocó. Él te llamó. Él te llamó. Así que no te equivoques. Y esfuérzate. Porque usted sabe. Porque a quién se le presentó Jesús resucitado, repita conmigo, a una mujer. O sea, a la iglesia. Y fue la que fue y animó a los discípulos. Cristo resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Tenemos una esperanza porque Cristo resucitó. Esa es nuestra mayor esperanza. No dejes, por favor, que el adversario robe tu ancla. O sea, no dejes que Dios, que el enemigo te robe la palabra de Dios. No lo permitas. O sea, no dejes que roben tu esperanza. La palabra de Dios asegura que muy pronto estaremos de pie cuando el Señor Jesús venga. Y repita conmigo, ya no habrá enfermedades, ya no habrá mentiras, ya no habrá maldad. Cuando Él venga por nosotros, todo eso para nosotros ya se acabó. Para nosotros ya se va a acabar. Por eso los que hoy se nos adelantaron en Cristo, mire, para ellos ya acabó todo eso. Y ellos desde allá arriba te están animando a que sigas adelante, a que te esfuerces. Es esa gran nube de testigos que está ahí animándonos a ti y a mí a seguir adelante. Porque hay días que a veces tal vez tú te levantas y dices, ya como para qué sigo, ya como para qué hago. Si dicen que viene el apocalipsis, si dicen que viene un meteorito y se va a acabar el mundo. Eso lo vienen diciendo desde muchos años atrás. Porque tenemos la palabra más segura, que es la Biblia. Y ahí dice claramente lo que está por venir. Ahorita es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse y que se dé cuenta que su esperanza debe estar en Jesús. Para algunos, algunas cosas, solo que la Biblia habla de cosas futuras. Solo voy a comentar algunas cosas rápido porque quiero terminar. Un día los malvados van a ser destruidos, la maldad será erradicada. Habrá justicia en toda la tierra. Ya no habrá guerras. La gente sanará de todas las enfermedades. Ya no habrá ninguna enfermedad. La tierra será sanada y los desiertos florecerán. Habrá abundancia de alimentos y ya no habrá necesidad de nada porque el Señor lo llena todo. Ese es un lugar que nos espera a ti y a mí. Pero aquí, aunque todavía no lo veas, aunque no lo puedas palpar, no significa que no sea. O yo le pregunto a usted, ¿usted puede ver el calor? ¿Ve el calor? Pero sí siente el efecto, ¿verdad? ¿Usted puede ver el viento? Pero siente el efecto del viento. Aunque no lo veamos, no significa que no exista. Y de verdad, ahora que dimos el estudio otra vez de la Biblia, para los que lo tomaron por primera vez, yo creo que les quedó bien claro por qué la Biblia es la genuina palabra de Dios. Y que ahora más que nunca, si mi fe estaba antes puesta y estaba firme en Cristo, ahora es mayor. Y ahora ya nada me va a poder mover de lo que yo creo, aunque me digan religioso,
aunque me digan aleluya, aunque me juzguen, aunque me critiquen, aunque me quieran callar, yo sé por quién estoy y por quién vivo aquí. ¿Y usted lo sabe? ¿Usted lo sabe? ¿Usted está seguro? Porque si no es así, afírmese hoy. Porque la vida que Jesús nos ofrece es de gran bendición. Y tal vez, como Pablo decía cuando él se le mostró gran parte del cielo, porque él dice que fue llevado a un tercer cielo, él vio cosas que no podía explicar. Hay cosas que, aunque la Biblia nos enseña, es difícil poderlo siquiera imaginar, porque hemos vivido en un mundo hostil, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de enfermedades, de codicias y de todo eso, y pensar algún día que ya nada de eso va a existir, es difícil poderlo entender. Pero Dios quiere que tengamos esa esperanza y que disfrutemos esta vida aún aquí. Quiere que la disfrutes. Acompáñeme por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 y 2. Y quiero ir terminando. Si pueden ir subiendo los de la alabanza, por favor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que en el día del Señor ha llegado. Aquí claramente Pablo nos advierte que no tenemos que ser sacudidos fácilmente por cualquier forma de pensar. En otras palabras, ya nos está hablando de diferentes tipos de ideologías. No te dejes mover por eso, ni te alarmes. Mira, dice, ni te alarmes. ¿Sabe? Yo cuando escucho esto, hay una tristeza en mi corazón, pero a la vez un gozo, porque veo que la palabra de Dios se está cumpliendo cabalmente. Eso no significa que la iglesia tenga que permanecer pasiva. Por eso es que estamos convocando un tiempo de ayuno y oración, porque no podemos permanecer pasivos aún en medio de esto. Aunque sabemos que la palabra se va a cumplir, no significa que no sigamos orando, intercediendo, clamando para que muchos más se puedan salvar. Si hoy tú y yo tenemos la esperanza de saber que si hoy Cristo viniera, o si hoy tomara Dios la decisión de enviar a su Hijo y llevarse a la iglesia en las nubes, solo reflexiona un momento. Claro que sería algo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sería algo glorioso? Pero yo le quiero preguntar algo. ¿Qué va a pasar con esas personitas que tú y yo amamos y que no están en Cristo? Esas personas que incluso pueden ser parte de nuestra familia, que no están en Cristo. Claro, para ti, para mí sería algo glorioso, pero ellos, ¿no creen que es tiempo de que compartamos esta esperanza con otros? ¿No cree que es tiempo de que con nuestro testimonio